Soy Diego, este es mi trabajo final para la clase de Políticas Culturales, Escenarios y Desafíos para la Gestión Pública. Este trabajo pues centra la atención sobre la coyuntura, el contexto que actualmente vivimos en el país, lo que llamamos ahorita el proceso de paz y la implementación de este proceso. A medida de la clase fuimos viendo el nacimiento de las sí, de las industrias culturales, las distintas industrias que existen, las distintas expresiones culturales, artísticas, étnicas, de género, que hoy por hoy participan dentro del escenario político, reconocidas de todos modos simplemente como ciudadanos que de todos modos vemos el problema, ¿sí? En generalizar la clasificación de ciudadanos como tal, y pues vemos que dentro del escenario político existen muchos actores, multiplicidad de actores que interactúan en la aplicación de políticas públicas, en este caso de políticas públicas culturales. Y la idea también es como relacionar estas políticas culturales, sí, con lo que es la política actual del proceso de paz, la política pública de paz, que me gusta llamarla así. Entonces, es como hicimos un par de entrevistas sobre, ¿sí?, a académicos, artistas, a periodistas, de cómo ven actualmente esta situación del proceso de paz y qué posibles soluciones se encuentra, también como viendo las falencias que ha tenido en estos momentos la implementación también como por parte de voluntad del gobierno. Y, y de todos modos entraremos como a jugar un poco con la noción de el performance, ¿sí? A partir de este libro Habitar la calle, habitar los cuerpos, que le hacen a Patricia Ariza, que es una de las promotoras aquí del teatro, también dentro de la cultura colombiana. Y entonces vemos cómo existe una categoría que nos podría guiar también dentro de este trabajo y dentro de esta discusión de video, que es como la poética política, entendido como el performance, un trabajo que le hace Carlos, Sa- Carlos Satizábal, eh, respecto a su relación con, con Patricia Ariza. Entonces, pues, eh, les mostraremos unas entrevistas y ya volveremos también como para redondear y llegar a unas conclusiones que me permitirían llegar al objetivo mismo de este trabajo. Mucho gusto, mi nombre es Diego y estamos acá con el compañero. Johan Beltrán. Él hace parte del colectivo Brecha de Comunicación Alternativa, entonces pues quiero que nos cuente más o menos cómo es ese proyecto que tiene. Bueno, sí, mira, pues yo hago parte del colectivo Brecha. Es un colectivo que tiene pues como dinámica principal pues la comunicación alternativa y popular bajo los ejes de derechos humanos y conflicto armado en Colombia. Perfecto. Él me contaba hace poco que pues tuvo la posibilidad de visitar las zonas estos campamentos de zona de transición de la guerrilla de las FARC a, sí, al posible, al futuro escenario político, y pues quiero que nos cuente cómo vio la situación en estos campamentos y en qué fecha tuvo la posibilidad de ir. Bueno, sí, Diego, mira, nosotros pues
El 4 y 5 de marzo de este año 2017 se hizo una caravana juvenil por la paz, pues que la impulsó la Juventud Rebelde y otros procesos de organización popular de Bogotá, con el objetivo de pues contribuir a estos escenarios de conciliación que debemos tener en nuestro país. Yo pues acompañé esta caravana desde el colectivo Brecha precisamente y pues llevando la tarea de las comunicaciones de la Juventud Rebelde para pues evidenciar todo lo que estaba pasando allá. Básicamente el gobierno en los acuerdos de paz de La Habana se plantearon una serie de exigencias que debían tener pues estas zonas veredales de normalización y transición como mínimos para poder hacer una exitosa reincorporación de los excombatientes a la vida civil. Nos encontramos de facto con que más o menos un 70% de las obras no estaba culminada en ese entonces. Yo volví más o menos 20 días después para continuar con la cuestión de verificación y comunicación al respecto, y sin embargo las obras estaban muy precarias. Entonces lo que podemos evidenciar es que digamos los lugares donde se están quedando pues los excombatientes básicamente fueron construidas por ellos mismos en lonas, en palos y tejas. No están los lugares de adecuamiento físico que se prometieron, ¿sí? Los lugares de enseñanza también están así sobremontados por ellos mismos. Hay un problema tremendo con el agua potable, no se tiene agua potable, no se tiene ninguna herramienta, ningún mecanismo para tratar el agua, y por ende digamos cuando nosotros fuimos en la caravana juvenil pues más de la mitad de personas de los de Bogotá nos enfermamos a raíz de eso, en temas de digestivos y demás. Entonces pues también ya ahorita se están acabando los suministros de comida, tengo entendido. Es muy poco lo que se avanza, y anotar también que Conunzo es una de las zonas veredales de normalización y transición más centrales, que supuestamente tienen o sea, han tenido más cumplimientos del gobierno, pero igual no se logran evidenciar. Hay lugares como por ejemplo Caño Indio, ¿sí? Del Catatumbo, de esa zona veredal, no tiene absolutamente nada y están muy atrasados. Entonces pues el gobierno se está quedando con el compromiso del cumplimiento de los acuerdos de paz, y esto definitivamente pues nos pone en una inestabilidad a todos los colombianos que pues anhelamos que el conflicto armado podamos superarlo de una vez por todas en nuestro país. Perfecto, en ese sentido como que quiero así como una respuesta concreta de cómo entonces ve esa voluntad del Estado, del gobierno en la implementación de la política de paz. Pues yo no la veo, o pues lo que se percibe es una negligencia por parte del gobierno, que pues puede que salga recibiendo el Nobel, puede que salga en diferentes lados del mundo comprometido con la paz y comprometido con la implementación, pero de facto vemos que las cosas no son así, ¿sí? Por ejemplo, ahorita se saca pecho por el acuerdo de paz, pero pues realmente qué es lo que se está haciendo, sí, desde la derrota del plebiscito se tuvieron que renegociar cosas. Ahorita con el nuevo fallo de la Corte Constitucional se vuelven a renegociar otras cosas, o pues mejor dicho se deja carta abierta para que cualquier senador pueda criticar cada uno de los puntos de los futuros proyectos de ley que se tienen para la implementación de los acuerdos. Entonces pues la voluntad del Estado yo la veo ahí truncada, o sea, no están metiéndole toda la ficha que merece este momento histórico para poder pues superar el conflicto más antiguo de nuestro continente. Perfecto, y entonces en ese sentido, pues ya como analizando el panorama, viendo el panorama, me gusta preguntar como qué posibilidades, qué otras opciones, qué nueva, sí, pretensión, interés, juego, mejor dicho, cómo podemos garantizar esta nueva paz, este momento histórico que está atravesando Colombia, ya que por lo menos vemos la complejidad de seguridad también alrededor de las zonas veredales. También vemos cómo se están rearmando grupos, ¿sí? de un lado no institucional, ¿sí? Y pues que están de todos modos siendo
fuerza dentro del escenario. Entonces queremos ver como qué otras opciones podemos usar para garantizar esa paz. Bueno, pues es un tema complicado, ¿no? Porque pues se supone que esto es una beligerancia entre, pues históricamente entre el campesinado de Colombia y pues las clases gobernantes, la oligarquía. Si en un primer momento ellos pues pretendieron exterminar al campesinado en vez de pues aceptar formas de organización diferentes a pesar del abandono que vivían y demás, pues hoy en día nos encontramos con que son dos actores que pues tienen que resolver entre ellos la cuestión. O sea, la insurgencia ha demostrado con todo detalle que están dispuestos a lucharse esta paz. Sin embargo, pues con las intransigencias del gobierno pues se ve complicado. Tú lo decías, siguen operando los mismos mecanismos de presión paraestatal y sí, o sea, los paramilitares propiamente dicho siguen merodeando las zonas veredales, están haciendo empalmes en zonas que antes eran de las FARC. Entonces pues esto también pone un tema álgido en todo lo que tenemos como ese imaginario de la paz, ¿no? Porque pues realmente los actores violentos, los actores armados pues siguen existiendo. Definitivamente se pueden evidenciar que, o sea, con que la insurgencia termine no va a terminar el conflicto social que estamos viviendo en Colombia y mucho menos el conflicto armado, porque pues los paramilitares siguen, si bien existen otras insurgencias como el EPL, el ELN, vemos que pues el accionar paramilitar es algo que el mismo gobierno niega su existencia. Hablan de bandas criminales, de BACRIM, hablan de otros actores violentos, pero en definitiva no quieren reconocer que los paramilitares y su falso proceso de desmovilización en Santa Fe de Ralito pues siguen existiendo. Entonces pues eso es tenaz. ¿Y qué podríamos hacer nosotros? Pues o sea, como primera medida, como sociedad colombiana nosotros tenemos que empezar a romper con ese imaginario del enemigo interno, ¿no? Que pues nos ha generado una cultura de odio y de segregación, plasmada desde las mismas políticas de Gaviria, ¿sí? Desde Gaviria, todo el desarrollo de Pastrana, ay, miren, están entregando el país a los guerrilleros, y ya todo lo que se desarrolla con toda la política de seguridad democrática que implanta Uribe Vélez, 8 años también, cuestionando, dándole más insumos a esto del enemigo interno para que pues las personas entonces traten de momento ya una segregación completa hacia el diferente. Entonces pues la invitación es que nosotros como sociedad colombiana superemos estos odios y veamos qué hacer y podemos construir entre todos un país mejor, ¿sí? Eso sería como lo principal dentro de nosotros de masa como sociedad colombiana, porque pues lo demás, pues la voluntad de la guerrillerada continúa, pero pues lo precario del actuar del gobierno y pues también los enemigos de la paz que están interfiriendo con muchas tácticas, pues son otros problemas que se tienen que enfrentar de alguna forma. Vale, en ese mismo sentido ya para concretar, entonces estamos viendo cómo los artistas, las culturas, los diferentes comunidades, ¿sí?, que se van formando, que ya han tenido también historia dentro del país y tradiciones, culturas, que están dentro del escenario político, tienen de todos modos pues están como están en el escenario político, tienen de todos modos un interés particular o comunitario de que de todos modos este proceso de paz continúe, ¿sí? Y entonces estamos viendo en la clase cómo estas personas, ¿sí?, estas comunidades, estos sujetos en su amplia gama, juegan en el papel, juegan en el escenario. Entonces quería como preguntarle ¿cuál sería una buena propuesta desde estos actores para que sea viable el proceso de paz? Bueno, pues los artistas juegan un papel importante. O sea, ellos también tienen que pues usar todas sus metodologías o todas sus prácticas que tengan de mostrar las cosas un poco, ¿sí?, de fuera de los patrones normales,
mostrar precisamente este factor humano que hemos olvidado que tienen ellos todavía, ¿sí? O sea, unas personas que soñaron con un país mejor, que están en las dinámicas, bueno, se alzaron en armas pues por las dinámicas de la vida y de la violencia que existió no solo del Estado, sino de los actores paraestatales que te mencionaba ahorita. Estas personas pues tienen un anhelo de cambio, de paz, sí, ahorita pues ya listo, se abandonan las formas de lucha armada y pues, o sea, aplaudible y admirable eso, porque pues si nos seguimos matando entre nosotros pues no llegamos a nada, pero también dejar de verlos a ellos como los diferentes, como los enemigos, sino que ya apelar a ese factor humano, a esa calidad de que ellos también sufren, ellos también sienten, ellos también se alegran, ¿sí? Ellos bailan con la ONU, entonces pues esas cosas se tienen que tener en cuenta. Los artistas tienen entonces que ser muy creativos, como siempre lo son, para poder expresar, o sea, para poder mostrar a estas personas sus facciones más concretas, ¿sí? O sea, ya que se quite el imaginario del terrorista, el que va a venir a asesinarnos, y que empecemos a ver en verdad el campesino, el obrero, el estudiante que se unió a esa lucha, pero pues que en definitiva ahorita ya tiene pensado cómo son las formas diferentes de lucha, ¿sí? A través de la ideología. Esperemos que pues esta vez no ocurra lo que ha pasado históricamente, ¿no? 1964, Operación Marquetalia, matar a esos campesinos, lo que pasó después de los procesos de paz de la Uribe, con Belisario Betancur, que también hay un auge grande de paramilitarismo y también siguen exterminando. La facción política de las FARC era la OP, prácticamente un exterminio, que inclusive nosotros en Colombia tengamos que acoger tengamos que tipificar el genocidio político, pues eso me parece tremendo. Y pues ojalá que la historia no se siga repitiendo, que en Colombia podamos de una vez por todas aceptar el pensamiento diferente, y que desde ahí, desde esas mismas diversidad de pensamiento, podamos construir una patria mejor, pues podamos construir una nueva Colombia. Perfecto. Acá, Hombre. muchas gracias, todo bien, un saludo para allá, a quien le interese, muchas gracias, dale like ahí, todos los seguidores. Buenas, en la oportunidad de hoy estamos con Adriana Aranguren, yo soy administradora pública del ESAP, con estudios en Derecho en la Universidad Libre y candidata a magíster de Antropología Social de la Universidad Nacional. Qué bueno, estamos con un buen perfil como para preguntarnos, es más, para acercarnos más a la respuesta o a las posibles respuestas y oportunidades que salen respecto al tema que estamos tratando en esta oportunidad. Para empezar quería preguntarle cómo ve la situación de la implementación del proceso de paz por parte del gobierno, cómo la política pública de paz, por así decirlo, si me permiten llamarla así, en su nivel de ejecución, ¿sí? ¿Cómo la vemos, cómo vemos esa trayectoria hasta este momento? Bueno, tal vez el desafío mayor es lograr articular un país que ha estado desarticulado por más de 60 años, en parte por el mismo conflicto armado. Y adicionalmente articularlo cuando tenemos un país con visiones tan complejas y tan encontradas como las que vemos en el panorama político. Digamos, ese es el mayor desafío. No es un proceso corto, a muy corto plazo, yo pensaría que es un proceso a muy largo plazo, pero tal vez lo más valioso y lo más importante ha sido el proceso de dejación de armas por parte de uno de los grupos más fuertes y de armados ilegales que hemos tenido. Ese ya es el primer paso y eso ya es una gran ganancia en términos reales. Lo que se viene no son solo los desafíos de cómo articular ese acuerdo de La Habana, que es complejo, que va a ser difícil, sino en cómo reconstruir efectivamente un país viable en la diversidad que tenemos, política, en la diversidad étnica, en la diversidad incluso en términos económicos, porque no es igual algunas regiones que se han desarrollado bajo el modelo capitalista a otras regiones como el Chocó, que tienen grandes recursos, que lo que en este momento plantean es como lugares en donde se puede hacer una extracción de esos recursos, pero no con una proyección de otras formas alternativas al desarrollo. Entonces digamos que hay un gran desafío, pero con toda seguridad que esos desafíos también le van a permitir al pueblo colombiano construir
y lo más importante es construir por lo menos en medio de haber bajado un nivel tan fuerte que traíamos de la confrontación armada como fueron los años 90 y el 2000. Vale, en ese mismo sentido nos hablas un poco de las instituciones, ¿sí? Nos hablas de cómo esa desarticulación ha marcado la historia de cómo se ha tratado el problema de la paz, por así decirlo, del conflicto interno colombiano. En ese sentido, tú nos dices que la articulación sería una buena salida, ¿sí? Se puede leer de ahí. En ese ya de pronto había llegado hasta cierto punto, pero de ahí para allá la aplicación está como entredicha. Entonces, ¿nos puedes ampliar un poco? Sí, estamos recibiendo propuestas a ver de dónde hacemos la paz. Bueno, yo creo que lo que mejor articula es la gente, las poblaciones, la gente que ha vivido además el conflicto, en el sentido de que en donde hay mejor conocimiento tanto del territorio como de lo que pasa allí, como de las necesidades, como de las problemáticas, es en el mismo territorio. Entonces, el primer elemento para que se dé un avance significativo en la paz en Colombia es comenzar a entender que dentro de los territorios se desarrolla el saber del mismo territorio para el territorio. Y eso es empezar a cambiar la dinámica y la lógica de la estructura que hemos tenido en este país, que ha sido centralista, que ha sido unificadora, que ha sido homogenizadora. Entonces, el primer elemento es poder entender que no desde el centro vamos a darles las soluciones a todo el territorio, que no desde el centro vamos a poder imponer las formas de hacer y de vivir en el territorio, que es todo lo contrario. Los territorios mismos generan sus propias dinámicas, y así como el conflicto se dio en los territorios, la paz se tiene que construir también dentro de los territorios por la gente, por la misma gente, incluso por sus propias estructuras, que no son necesariamente las que ha establecido el Estado, no es la administración pública, el municipio, la alcaldía, el consejo, ¿sí? Hay muchas formas a lo largo y ancho del territorio nacional que se han ido conformando, formas organizativas de mujeres, de autoridades, de líderes, de campesinos, de trabajadores, ¿sí? Me parece que de todos modos se ha dado un buen elemento que de pronto dentro del lenguaje de las las ciencias políticas podríamos como definir como autoridades, ¿sí? Como diferentes autoridades campesinas, indígenas, territoriales, ¿sí? Que no solamente son las que están llamadas, sino los que hacen presencia en el territorio, aquellos que esas autoridades son las llamadas a, sí, podríamos decirlo así, sí, a construir sus propias formas y lo que el Estado tiene que hacer es tanto garantizar que se den esas posibilidades de esos escenarios y esos espacios, como generar metodologías, digamos, de cooperación y de cierta manera de sincronización entre toda esa diversidad. Eso es lo que tendría que hacerse. Muchas gracias a ti. En realidad ese es un tema que estamos dándole en la cabeza, sí, en la academia estamos. Hoy estamos con Edwin Garzón Reyes. Él es el manager representante de 8BM, 8-Bits Memory. 8-Bit Memory es una banda, ¿me puedes contar? 8BM es un proyecto multidisciplinar enfocado en el rock electrónico experimental, con una influencia fuerte de la estética pixel y la estética de los 80s y del arte basados en Salvador Dalí, el surrealismo, el mundo onírico y bueno, obviamente también los videojuegos, las consolas y todo lo que fue la tecnología clásica de los 80s, 70s, etc. Vale, quiero preguntarle un poco de cómo es la apuesta musical de la banda, cuál es el proyecto en sí.
Bueno, 8M le apuesta a la innovación desde todos los puntos de vista. En vivo somos unas cabezas gigantes que son nuestros alter egos, somos nosotros en un mundo pixelado con unos avatares, unos nicks específicos por cada integrante, con una instrumentación bien diferente. Usamos Game Boys como instrumento principal, los cuales vienen con un software de creación musical llamado LSDJ, que viene en un cartucho especial del Game Boy. Usamos sintetizador análogo, Chaospad, que es un controlador MIDI táctil, el cual afecta todo lo que hace el Game Boy, guitarra eléctrica con pedales análogos y batería acústica en el formato eléctrico. En el formato acústico, que es un formato alterno, tenemos una batería reducida a 3 piezas, tenemos melódica, Game Boy con un solo canal. En el eléctrico usamos 3 canales de melodías y bajos, en este solo viene un canal de melodía, bajo acústico y guitarra acústica. Perfecto. Entonces, como para entrar ya en materia, la pregunta sería la siguiente. Desde el lado artístico y cultural que está manejando la banda en estos momentos, pues como teniendo en cuenta la situación actual que está atravesando el país y esa apuesta de una transformación de generación, de una apuesta hacia la paz, hacia la generación de la paz, ¿sí? ¿Cómo ve la banda 8M esa transformación cultural, esa nueva apuesta artística? Pues en este momento es incierto, o sea, redujeron el presupuesto de cultura para 2017, desde 2015 están reduciendo el presupuesto de cultura y cada vez es menos dinero. Entonces se supone que hubo una reducción en el presupuesto para guerra. Esto está, por ahí está el dato en las redes, voy a buscar porque yo lo vi, creo que yo lo tengo incluso. Entonces, ¿por qué si hubo una reducción en el presupuesto para la guerra? ¿Por qué no hay un aumento en el presupuesto para educación y para cultura? Que son 2 cosas importantes, 3 cosas, si lo ligamos con la salud, la santa trinidad del humano, que debe ser la cultura, la educación y la salud. Son básicas, son derechos básicos. Digamos que lo cultural no tanto, pero siempre tiene que impactar. Entonces, si no hay una inversión real en cultura, no va a haber un aprovechamiento al máximo de esto y por ende no hay difusión. Entonces, más allá de difundir una banda o difundir una obra de teatro, no, es difundir entre la comunidad, y en esta nueva comunidad que tenemos, que son personas que han estado en el monte, pueden haber sido 6 meses, pueden haber sido 20, 30 años, que no han tenido un acercamiento real a lo que es cultura, que lo único que han escuchado es en radio, música popular comercial, pues no han tenido chance de tener espacios de interacción cultural, como lo puede ser un festival, como lo puede ser una agrupación como nosotros, como puede ser una obra de teatro, etcétera. Si no hay una infraestructura para eso, y una infraestructura con un motor fuerte económico y con unas personas que estén realmente trabajando en pro de eso, no se va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al mismo tema de ese momento, no hay inversión, la inversión la están disminuyendo. Entonces, al disminuir la inversión, la cultura está quedando relegada. Y otra vez tenemos un asunto que es feo decirlo, pero volvemos al clasismo del arte. Entonces, los que tienen el poder de adquisición son los que pueden disfrutar de él, y los que no tienen poder de adquisición pues no lo conocen, y si no les conocen no les interesa. Entonces, cuando a mí no me han mostrado algo, yo no tengo por qué interesarme en eso. Es simple, es una norma básica. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que necesitamos que se empiece a gestionar de verdad, que si en los acuerdos de paz se está tratando la cultura, que se respeten esos rubros para cultura y que se vayan aumentando progresivamente, al igual que los de educación y los de salud, que son básicos para el desarrollo social de una persona, y más en el contexto tan complicado, no solamente hablando de los exguerrilleros que se están desmovilizando, sino también de todos los pueblos, todos los caseríos y demás que fueron afectados por este conflicto. Vale, como para finalizar entonces, como que ver o qué propuestas pueden existir a partir de, si ya
decimos que el gobierno, sí, como cabeza visible del Estado, ya no ejecuta completamente la política de la paz. Entonces, ¿cómo las escenas artísticas, culturales, deportivas y distintas instituciones podemos generar otros escenarios que no necesariamente tengan que ver con lo institucional formal? Sí. Pues primero hay que sentar una voz de protesta, o sea, ya se habló e incluso está firmado este asunto de rubros y demás del proceso de paz y no se puede ni respetar. O sea, si esto no se va a cumplir hay que protestar y hay que pelearlo de una manera no violenta, buscar estrategias artísticas al fin y al cabo, que es lo que nos interesa, culturales, para exigir, acá no es pedir, es exigir que se dé cumplimiento a estos acuerdos, a estos rubros específicos, porque es echar en balde un proceso en el que se le han invertido billones, además se le ha invertido un montón de trabajo desde la parte humana y tiene un montón de personas ahí a la expectativa de que se cumplan, y como decir, no, es que no vamos a cumplir X, Y o Z cosas, no, eso no puede ser. O sea, tenemos ahí a las FARC que después de 50 años de proceso dijeron, no vamos más, hagamos las cosas de otra manera. Y llegar a que esto no se cumpla es fácilmente decirle, bueno, ahí tienen las BACRIM, ahí pueden volver a hacer las mismas FARC, con los que van a hacer reincidentes, porque igual van a haber células que no van a someterse al proceso, vuelvan a engrosar las filas, y con toda la razón lo pueden hacer, porque es que es el gobierno el que no está cumpliendo. O sea, volvemos un poco a lo que pasó entre el 89 y el 91, en el que se hizo un tratado de paz y empezaron a eliminar sistemáticamente a las personas que firmaron el tratado. Entonces aquí digamos que esperamos que no hayan bajas, pero sí empiezan a eliminar los acuerdos y los presupuestos dados para que esa paz sea perduradera y no sea una cosa de 5 o 10 años y otra vez volvemos a lo mismo y otra vez volvemos a la guerra. Perfecto. ¿Listo? Parce. Muy bien, en este sentido hace falta recordar que Patricia Ariza hace un comentario sobre la territorialidad del cuerpo, que también es un eje fundamental, importante dentro de lo que vimos en la clase. El territorio concebido también como expresión, sí, como forma en cómo se habita el territorio y cómo se dispone el territorio en función de las personas que lo habitan. Entonces, Patricia Ariza, y más que todo la concepción que ella ve sobre el performance, es como la recuperación de la memoria y la expresión también de la cercanía que tiene el arte, en la forma de concebir el arte, en la forma de expresar la cotidianidad también de nuestro país, por medio de figuras performáticas, como recordando también las diferentes culturas, las tradiciones que se conciben dentro del territorio y que hoy por hoy conciben como una apuesta política, ¿sí? Dentro del quehacer del artista, reconociendo la gama política, el contenido político que tiene las expresiones culturales y artísticas en su mayoría, ¿sí? Y pues finalizando, también me gustaría como dar un comentario, que de todos modos el escenario y el debate está abierto. Ya como vimos en las entrevistas, nos van guiando, existen autoridades, existen también una serie de actores que configuran el escenario político. En ese caso, también en la pregunta y llegar a quién podrá salvarnos, es importante destacar las nuevas autoridades, como lo decía la profesora, en esa nueva reconocimiento y en esa nueva implementación de políticas. Entonces ya no solo se tendrá en cuenta como tal la política pública para la paz, sino que también entrarán a hacer un juego
el matiz que se les dé y la interrelación que puedan tener las diferentes políticas públicas, ¿sí? En ese término de políticas culturales, en el sentido de que tengan una articulación y que sean como coherentes también con los requerimientos que actualmente pues está demandando la sociedad colombiana, y pues de todos modos dejar para el debate que entonces existen otras autoridades que no solamente son institucionales, formales, que de todos modos también tienen su nivel de institución, que en este sentido su expresión y su forma de sentarse en el papel político, reivindicando también los valores democráticos y las otras formas de entender la democracia también de los jóvenes, de los ancianos, de diferentes expresiones culturales, ¿sí? Generacionales, de clase, de género, de etnia, de procedencia, de color de piel, de sí, todas estas entrarán a jugar un papel muy importante en el papel que, en mi humilde consideración, como blindar el proceso de paz, como asegurar desde incluso las madres de familia, ¿sí? Cómo podemos asegurar y garantizar una paz a partir de también los espacios íntimos de las comunidades, de la sociedad, como es el hogar, también con lógica lo que decía Marta Ariza en su libro, que es como lo privado, ¿sí? Entendido como las feministas lo pueden lograr, lo privado entendido como un escenario político, lo privado como un escenario político, donde está en cuestión todo este juego de roles, la disputa, las relaciones sociales que se configuran al interior de estos núcleos sociales, para también darle una apuesta y darle viabilidad al proceso de paz. También como la capacidad que tengan las autoridades institucionales formales para asimilar esto, ¿sí? Como también la disposición y la voluntad de escuchar diferentes actores que de todos modos dentro del escenario político hacen juego, y que de todos modos, como también lo dice Uprimi en su texto, como permitirnos ese desarrollo, dejar el subdesarrollo jurídico en términos de los derechos sociales y culturales, y pues frentear y analizar la realidad, permitirnos otra realidad también a partir de las perspectivas que dentro de las diferentes naciones concibimos lo que hoy por hoy llamamos Colombia. Muchas gracias y espero sea de su agrado. Escucho comentarios